Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y estamos aquí un día más, hoy jueves de la tercera semana de Pascua, para compartir la lección divina o lectura orante de la palabra del Evangelio del día de hoy, que corresponde a la liturgia del día de hoy. Te pido entonces que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz y busques un lugar tranquilo. Apaga todo aquello que pueda interrumpirte o distraerte y vamos a esforzarnos por estar pendientes y a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón, de esa palabra viva y eficaz que nos va a traspasar las fibras de nuestro ser y va a transformar nuestra vida. Aún no nos demos cuenta, aún no sintamos nada, aún no comprendamos nada, la palabra de Dios tiene efecto en nuestra vida. Entonces te pido, hermano y hermana, que tengas mucha perseverancia, que tengas mucha constancia en esta práctica de la lección divina y poco a poco, paso a paso, Dios irá haciendo la obra en tu vida, así como lo hace también en la mía. Entonces, colaboremos con la obra que quiere hacer Dios en cada uno de nosotros, eh, sencillamente ofreciéndole cada día un espacio de 30, 40 minutos para estar con Él a la escucha de su voz a través de la lectura orante de la palabra. Antes de comenzar, te invito a que apoyes este trabajo de evangelización para que se dé a conocer a muchas más personas. ¿Cómo lo puedes hacer? Compartiendo el video y dándole me gusta, el dedito arriba, aquí abajo, y te invito a que lo hagas de una vez para que no te olvides antes de salir del video. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para todos aquellos que es primera vez que están aquí, les invito a quedarse hasta el final porque al final les tengo un regalito. Comencemos. Vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Esta primera lectura que vamos a hacer del texto se caracteriza por dos puntos, dos cosas fundamentales. La primera, que es una lectura en voz alta, y la segunda es que es una lectura pausada. ¿Para qué? Para que podamos detallar lo más posible lo que encierra o lo que tiene, lo que esconde el texto entre sus líneas. Entonces, lo voy a ir haciendo contigo. Te pido que o lo hagas conmigo desde la pantalla o desde tu Biblia. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto el Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto
y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Y en este primer paso de la lección divina, luego de terminar de leer el texto por primera vez, debemos responder esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Y esta pregunta mide el nivel de comprensión que hemos tenido del texto, cuánto hemos captado de lo que hemos leído, si lo puedo repetir con mis propias palabras, es decir, contar con mis propias palabras a, a un amigo, ah, a la que tengo a mi lado. ¿Puedes contarlo? Te pregunto, ¿puedes contar con tus propias palabras lo que acabamos de leer? De eso se trata. Entonces, como normalmente se necesita eh, volver a releer para precisar algunos detalles, entonces lo recomendable es que se lea 2 o 3 veces, se subraye el texto, se extraiga los nombres más importantes, algunas frases importantes, y así se vaya profundizando y reflexionando este texto. Igualmente se pueden buscar concordancias, es decir, otros textos bíblicos dentro de la misma Biblia, bien sea Antiguo o Nuevo Testamento, que apoyen lo que hoy la palabra nos plantea. Entonces voy a ir haciéndolo contigo para que vayamos tomando práctica. Bien, aquí en pantalla tienes los puntos que yo he resaltado de esta lectura, más te voy a agregar algunas cosas para la reflexión. Veamos, hasta aquí el diálogo entre Jesús y la gente. De aquí en adelante, los líderes judíos empezarán a entrar en la conversación y en la discusión, y la discusión se hará más tensa. Si nosotros vemos los versículos 44 al 46, vemos que quien se abre para Dios acepta a Jesús y su propuesta. La conversación se vuelve más exigente. Ahora son los judíos los líderes del pueblo que murmuran: ¿este Jesús no es el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que bajó del cielo? Juan 6:42. Ellos pensaban conocer las cosas de Dios y en realidad no las conocían. Si fuesen realmente abiertos y fieles a Dios, sentirían dentro de sí el impulso de Dios que los atrae para Jesús y reconocerían que Jesús viene de Dios, pues está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo aquel que escucha al Padre y recibe su instrucción, ¿verdad? Viene a mí, dice Jesús. Versículos 47 al 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. En la celebración de la Pascua, hermanos, los judíos recordaban el pan del desierto. Jesús nos ayuda a dar un paso más. Quien celebra la Pascua recordando solamente el pan que los padres comieron en el pasado, acabarán muriendo como todos ellos. El verdadero sentido de la Pascua no es recordar el maná caído del cielo, sino aceptar a Jesús como el nuevo pan de vida y seguir el camino que Él nos enseñó. Ahora ya no se trata de comer la carne del Cordero Pascual, sino de comer la carne de Jesús para que no perezca aquel que la come, sino que tenga vida eterna. Vayamos a al versículo 51.
Quien come de este pan vivirá eternamente, dice Jesús. Y Jesús termina diciendo, yo soy el pan de vida bajado del cielo. Si uno me come, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. En vez del maná y en vez del cordero pascual, somos convidados entonces a comer el nuevo maná y el nuevo cordero pascual, que es Jesús mismo, que se entregó en la cruz por la vida de todos. Entonces podríamos decir que es un nuevo éxodo, la multiplicación de los panes acontecido cerca de la Pascua. La fiesta de Pascua era la memoria peligrosa del éxodo, la liberación del pueblo de las garras del faraón. Todo el episodio narrado en este capítulo 6 del Evangelio de Juan tiene un paralelo en los episodios relacionados con la fiesta de Pascua, tanto con la liberación de Egipto como con la caminada del pueblo en el desierto en busca de la tierra prometida. El discurso del pan de vida hecho en la sinagoga de Cafarnaún está relacionado con el capítulo 16 del libro del Éxodo, que hablaba sobre el maná. Merece la pena leer todo ese capítulo 16 del Éxodo, percibiendo las dificultades del pueblo en el desierto. Y es que esas dificultades del pueblo en el desierto podemos comprenderlas mejor frente a las enseñanzas de Jesús que se presentan aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Por ejemplo, cuando Jesús habla de un alimento que perece, Él está recordando el maná que se llenaba de gusanos y se pudría. Eso estaba en Éxodo 16:20. Asimismo, cuando los judíos murmuraban, hacen lo mismo que que los israelitas hacían en el desierto cuando dudaban de la presencia de Dios en medio de ellos, ¿se acuerdan? Eh, durante la travesía. Eso está en el libro de Éxodo 16:2 y 17:3. Y en el libro de Números, capítulo 11, versículo 1, la falta de alimentos hacía que la gente dudara de Dios, por supuesto, y empezara a murmurar contra Moisés y contra Dios. Aquí también los judíos, aquí en este Evangelio de Juan, también los judíos dudan de la presencia de Dios en Jesús de Nazaret y empiezan a murmurar. Eso lo vemos en estos versículos 41 y 42. Bien, hermanos, entonces ya hemos visto las concordancias de este texto con el Antiguo Testamento y cómo Jesús es el nuevo pan de vida. Vamos ahora a continuar con el paso siguiente que nos lleva a la meditación y vamos a ver cómo esta lectura, cómo estas frases, cómo estas palabras podemos aplicarlas a nuestra vida. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Y ahora nos preguntamos qué me dice el texto y cómo este texto puedo aplicarlo en mi situación de vida, en lo que estoy viviendo. Entonces te voy a compartir algunos aspectos que yo he considerado para mi meditación personal, para que también veas si lo puedes aplicar en tu situación o si esto te inspira otros puntos de meditación personales que tú puedes ir agregando. Comencemos. Bien, aquí les presento los 3 puntos que vamos a analizar, los que yo he considerado para mi meditación personal y vamos a ir viendo cómo los podemos ir aplicando a nuestro día a día. El primero de ellos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, dice Jesús. Noble excelencia de la gracia, ninguno viene si no es traído
sino es traído. ¿A quién trae o a quién no trae? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? El por qué no debemos investigarlo si no queremos errar, aceptarlo y entonces entenderlo. Y si acaso no he sido atraído aún, roguemos para que lo seamos, decía San Agustín. Fíjense, esto de ser atraídos por el Padre hacia Jesucristo, es una noble experiencia que solo la gracia, es decir, el regalo de Dios, nos puede otorgar. Dios en su infinita misericordia nos da regalos inmerecidos y una de las cosas más importantes y más grandiosas es atraernos hacia su Hijo. Fíjense que dice, ninguno viene si no es traído. Tú y yo hemos llegado a estos caminos porque hemos sido traídos por Dios. ¿Y a quién atrae y a quién no? Porque a unos sí y a otros no. Y entonces San Agustín nos decía, no lo investiguemos, porque probablemente caigamos en interpretaciones equivocadas. No investiguemos por qué Dios atrae a unos y a otros no, por qué a mí me atrajo y por qué a mi hermano no, porque podríamos caer en juicios equivocados, en interpretaciones equivocadas. ¿Quién puede interpretar el deseo y el corazón de Dios? Nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice San Agustín, pues aceptarlo y entonces entenderlo. He sido atraído a las cosas de Dios por pura misericordia. He sido atraído a las cosas de Dios porque Dios es amor y me lo ha querido regalar. No por merecimiento alguno. Entonces preguntémonos, ¿tú te sientes atraído por Jesús o te es indiferente? Si has sido atraído por Jesús, ¿cómo lo podemos identificar? Si has sido atraído por Jesús, realmente vivirás para Él, realmente buscarás imitarlo, realmente vivirás por Él y como Él. ¿Eso es lo que sucede en tu vida? Pregúntate. Y eso me lo pregunto yo también. ¿Es que Jesús me mueve a imitarlo? Para eso somos atraídos a Jesús. Dios nos atrae a su Hijo para que nos semejemos a Él, para que lo imitemos a Él. Y por supuesto, para que recibamos el regalo más grande, que es la salvación. Segundo aspecto, todos serán discípulos de Dios. Dice Jeremías 31:33, pondré mi ley en sus corazones, porque yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán. Hermanos, el deseo de Dios, el querer de Dios, es que tengamos siempre una actitud de discípulos y que sintamos hambre de conocerlo más, de aprender de Él. Solo el soberbio está cerrado. Siente que ya se las sabe todas, que no tiene deseo de ser instruido, que no busca la verdad. Preguntémonos tú y yo, ¿tú tienes esa actitud de discípulo?
¿Te sigues preparando para conocer más tu fe? Fíjate lo que te estoy preguntando. Hay muchos católicos que creen que con saber algunas cosas, con haber estudiado catecismo alguna vez, con ir a misa, pues ya se las saben todas. Y muchas veces me causa gracia, sobre todo en la parte de la liturgia. Cuando uno lee los documentos que nos instruyen sobre la liturgia católica, piden que las personas que intervengan en la liturgia como servidores, como ministros, sean personas debidamente formadas, debidamente instruidas. Y muchas veces eh, se selecciona lectores y la persona piensa que solamente con el hecho de saber leer bien puede intervenir en el ministerio o participar del ministerio de lectores sin ninguna formación, porque ya yo sé leer bien. Y a veces caemos en esta soberbia, hermanos, con las cosas de Dios, porque resulta ser que no tiene nada que ver nuestra habilidad del mundo con lo que necesitamos conocer y aprender y formarnos en las cosas de Dios. Los misterios de Dios solamente los conoce Dios y nos regala las luces Dios. Podemos tener mucha técnica, podemos conocer, por lo menos, por ejemplo, en la música sucede lo mismo. Yo puedo conocer mucha técnica, pero si no soy un músico que vive una espiritualidad, no soy un músico que busca la intimidad con Dios, la oración, enamorarme de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? La oración y la palabra, la lectura de la palabra, la, la asistencia a la Eucaristía más de una vez a la semana, no conformarnos con el día domingo. Si yo no soy ese tipo de servidor, caigo en lo que dice allí. El soberbio se cierra y piensa que ya se las sabe todas, que ya no necesita ser instruido en nada porque ya lo tiene todo. Entonces, le molesta el saber o que le pidan que se tiene que formar o instruir. Y fíjense que para ser discípulos de Dios requerimos ese deseo de formarnos y que ese deseo nunca muera en nosotros, porque ese deseo nos debe acompañar hasta el último momento de nuestra vida, porque nunca terminaremos de aprender, de ser instruidos por el Señor. Entonces, ¿te sigues preparando para conocer más tu fe? La palabra de Dios, por ejemplo, el catecismo. ¿O prefieres una fe infantil, vivir ignorante de tu fe sin hacer nada en concreto para conocerla más? A veces los católicos caemos en este error. Quedarnos con una fe de niños, con una fe enana. No la alimentamos. Entonces, pues nosotros que crecemos corporalmente, pero nuestra fe queda diminuta. Tercer aspecto, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. Creer en Dios cuando hay problemas, cuando duele, cuando se ha perdido a un ser querido, cuando hay una enfermedad, es todo un reto y un reto muy arduo. Muchos podemos decir que tenemos fe, pero hasta que no es probada nuestra fe con alguna dificultad. Y entonces conoceremos si esa fe realmente es madura o es inmadura.
Dicen que a veces Dios permanece en silencio hasta que estamos listos para escuchar. Dios permanece en silencio hasta que estemos listos para escuchar. La fe, hermanos, se prueba en el crisol del dolor, y cuando esa fe es la que te sostiene en la prueba, has encontrado de verdad la vida eterna, el cielo en la tierra. Entonces preguntémonos, ¿tengo una fe resistente a las pruebas? Pidámoslo, hermanos. Vamos a pedirla. Vamos a agradecer a Dios también por la fe que tenemos, por la fe que nos ha regalado, porque recordemos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vamos a también a estudiarla y a compartirla, porque a medida que yo comparto mi fe, ella crece. Bien, estos son los aspectos que te puedo compartir para la meditación. Sigamos con el paso que sigue. Tercer paso de la lección divina, la oración. Y ahora le vamos a responder al Señor con nuestra oración. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué me hace decir el texto? De lo que he meditado, de lo que he reflexionado, voy a construir mi oración. Te voy a compartir la que yo he hecho para que le tomemos nota, pero también para invitarte a ti a hacer tu propia oración. Entonces, en este momento te voy a compartir la mía para que oremos juntos. Oremos. Padre bueno, atrae mi corazón hacia tu Hijo. Necesito que pongas en mí un deseo irresistible de seguirlo, de aprender de Él, pues sin Él no puedo venir a ti. Quiero tener siempre una actitud de discípulo, que sepa buscarte, aprender a escucharte, de tal manera que mi fe se fortalezca y te ponga a ti como mi única seguridad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. Y ahora nos preguntamos, ¿qué me hace sentir y ver el texto? Hermanos y hermanas, es momento de que nos quedemos en silencio por unos instantes para que permaneciendo en ese silencio dejemos que esta palabra de Dios que hemos meditado y hemos orado resuene en nuestro interior. Vamos a dejar que su amor nos envuelva. Si quieres, puedes buscar una imagen de Jesús, contemplarla, mirarla profundamente, quedarte estático en silencio, contemplando. También puedes hacer esa práctica frente a un sagrario, frente a la hostia consagrada expuesta en el, en la custodia. En fin, hay muchas maneras de poder contemplar a Jesús y de, mientras lo contemplo, dejar que esta palabra de Dios resuene en nuestro interior. Para esto, tómate unos minutos. Si quieres, puedes detener el video y luego continuamos, o también si quieres, puedes hacerlo al final. Cuando ya finalices el video, haz tu práctica de contemplación. Bien, y ahora vamos a entrar al quinto paso de la lección divina que nos lleva al propósito o al compromiso. Y la pregunta sería, ¿a qué me invita Jesús o a qué me ha invitado Jesús con este evangelio de hoy? Y si repasamos un poco lo que el evangelio dice, es que justamente se enfoca en el mensaje del pan de vida, pero enfatiza que nadie puede venir a Él al menos que el Padre le atraiga. Él es el pan de vida que da vida al mundo
y Jesús ha venido en definitiva para todos. Entonces, voy a tomar, como he tomado nota aquí de mis compromisos, te los voy a compartir. El primer compromiso que yo podría sugerir hacer es el compromiso con la oración. Me comprometo a fortalecer mi vida de oración pidiendo al Padre que me atraiga más a Jesús, que me traiga más, que me atraiga, perdón, más a Él y a Jesús, su Hijo. Entonces, una acción concreta para poder lograr esto es establecer un horario diario para la oración donde busque concretamente con Dios abrir mi corazón a su guía. Este podría ser el primer propósito o compromiso. Segundo, el reconocimiento de mi dependencia de Dios. Me comprometo a reconocer que mi relación con Dios depende de su gracia y su acción en mi vida. Es decir, que Él es el que me atrae. Y la acción concreta para este propósito, reflexionar sobre momentos en los que he sentido la presencia de Dios como su gracia y cómo su gracia ha influido en mis decisiones y acciones. Es como estar pendiente de cómo Dios interviene en mi día a día, en mi vida. Tercero, la participación en la Eucaristía. Me comprometo a participar activamente en la Eucaristía, reconociendo que Jesús es el pan de vida que nutre mi alma. Y la acción concreta para este compromiso sería asistir a la misa con regularidad y prepararme adecuadamente para recibir la comunión, entendiendo su significado profundo como pan de vida, alimento de vida eterna. Cuarto, alimentar mi vida espiritual. Me comprometo a nutrir mi vida espiritual a través de la lectura de la Sagrada Escritura y la formación en la fe. Una acción concreta para esto, leer y meditar sobre el Evangelio de Juan y otros textos bíblicos, buscando comprender mejor el mensaje de Jesús y su invitación a la vida eterna. Recordémonos, hermanos, que para esto yo aquí en el canal estoy preparando lecturas bíblicas que nos sirven como lectura espiritual. Me he hecho ese propósito y ya tengo varios libros, te invito a que los busques. ¿Y cómo puedes utilizar esas herramientas que te estoy dejando allí con la palabra? Bueno, sencillamente porque si en el día no tienes mucho tiempo para sentarte a leer mientras haces algunos quehaceres, mientras vas en el carro, mientras estás en la cocina preparando algo, te pones es aquella lectura y vas escuchando. Y entonces tu pensamiento siempre estará en Dios, estés haciendo lo que estés haciendo. Y eso va alimentando tu alma. Vas alimentando tu alma con la palabra de Dios. Y ese es el propósito, ir buscando el fortalecimiento y el alimentarse de su palabra, porque ese era el propósito, ¿verdad? Alimentar nuestra vida espiritual. Número 5, compartir el mensaje de Jesús. Me comprometo a compartir con otros el mensaje de Jesús, que es el pan de vida que satisface el hambre espiritual de la humanidad. Y la acción concreta sería hablar con amigos y familiares sobre mi fe y cómo Jesús ha transformado mi vida, buscando oportunidades para compartir el Evangelio. En principio, siéntate a reflexionar. Pregúntate, ¿cómo Jesús ha transformado mi vida? ¿Cómo he sentido que Jesús ha ido cambiando poco a poco mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de sentir y de enfrentar los problemas? Sexto, reflexionar sobre el don de la vida eterna. Me comprometo a reflexionar sobre la promesa de vida eterna que Jesús ofrece
y cómo esta esperanza puede guiar mi vida diaria. La acción concreta sería dedicar tiempo a meditar sobre el significado de la vida eterna y cómo puedo vivir de manera que refleje esta esperanza en mis acciones y decisiones. Séptimo, servir a los demás. Me comprometo a vivir mi fe a través del servicio a los demás, reconociendo que al servir a otros estoy sirviendo a Cristo. Acción concreta, involucrarme en actividades de voluntariado en mi comunidad o en mi parroquia, ayudando a aquellos que tienen necesidad. Octavo y último, cultivar una actitud de gratitud. Me comprometo a cultivar la actitud de gratitud con el don de la vida y la salvación que Jesús me ofrece. Una acción concreta para esto sería llevar un diario de gratitud. Eso creo que te lo compartía también ayer, donde se anotan las bendiciones diarias, lo que Dios te regala a diario, cómo te bendice Dios y las maneras en que experimento el amor de Dios en mi vida. Y eso es bueno, hermano y hermana, verlo a diario. Eh, ¿Cuáles son las bendiciones que Dios hoy me ha dado? Hoy, cuando finalice este día. Entonces, poco a poco iremos descubriendo cómo, y lo veremos cada vez más claro, cómo Dios actúa maravillosamente en nuestra vida. Bien, estos son los compromisos, hermanos, que yo te puedo compartir. Espero que te ayuden a profundizar tu relación con Jesús, a vivir de acuerdo con su enseñanza y también te estimule a preparar tus propios propósitos, aunque aquí te he dado varios para que tú te enfoques en el que más necesitas. Bien, ánimo. Bien, y hemos llegado al final de esta práctica por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el momento. Te recuerdo que puedes apoyar este trabajo de evangelización compartiendo el video, dándole me gusta aquí abajo, suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y también comentando. Deja tu comentario, deja tu parecer, deja tu oración, tu compromiso, lo que quieras dejar allí en la casilla de comentarios. Eso lo valora mucho YouTube también. Recuerda que los canales que son de mensajes religiosos pocas veces son promovidos por YouTube, por las plataformas, pero tenemos una forma de apoyarnos para que el algoritmo automáticamente nos promueva y es haciendo todo lo que les expliqué. Entonces, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Si es primera vez que estás aquí y llegaste hasta este momento porque querías tu regalito, ya te lo voy a revelar. He preparado un curso completo de Lección Divina totalmente gratuito que he dejado en la casilla de descripciones. ¿Y dónde se encuentra eso? Donde está el título del video, le das clic donde dice más, abre una pestañita y ahí está el enlace para entrar al curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 videos que te explicaré paso a paso cómo realizar esta Lección Divina, cuáles son sus bondades, cuáles sus fundamentos teóricos para que comprendas la parte teórica, su importancia. Y luego aquí de lunes a sábado estaremos practicando juntos con el Evangelio del día. Entonces, ánimo, vamos a seguir perseverando. Oremos, oremos mucho, ya hemos comenzado el cónclave. Vamos a orar profundamente y con mucha confianza en Dios para que en corto tiempo tengamos ese Papa que está en el corazón de Dios. Nos encomendamos a Santa María, nuestra Madre, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida e intercede por todos nosotros, especialmente por la Iglesia en estos momentos de decisión, en estos momentos definitorios. Amén, amén y amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.